Día, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Pedro, buenos días compañeros y compañeras. ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días con todos. Buenos días igualmente. Aquí por el sur con mucho frío. Bueno, aquí no crea, también está frío, no tal vez tanto como por allá donde ustedes. 4 o 5 grados. Ah, no, nos ganan por mucho. Aquí debemos estar, bueno, por lo menos en donde yo vivo, como a unos 14 grados, que para ustedes eso debe ser algo así como que calor hace. En esta época sí. No, lo que pasa es que aquí cambia mucho. En esta época tenemos las máximas de 8, 9 grados y las mínimas en 0. Pero luego en el verano, que es en enero, tenemos 30 y pico de grados de máxima y 20 de mínima. O sea que tenemos bastantes cambios. Sí, sí, sí. Bueno, aquí es igual. Aquí en la zona de Guanacaste llegan hasta 40 grados en verano. Incluso en todo el país, abril es muy caliente. Tal vez es el momento más caliente del año y son temperaturas muy altas. Bien. Pero bueno, ahí, arrancamos. Nada que un café o una bebida caliente no quita, ¿verdad? Esperamos un par de minutos más que se terminen de conectar el resto y... Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a ir empezando. Bueno, primero recordarles, sé que les va costando a algunos, sobre todo, hacerse el espacio para la sesión y para las tareas. En la medida de lo posible, no se dejen retrasar, digamos, las tareas. Recuerden usar la lista de chequeo para ir llevando control de lo que van haciendo y lo que tienen pendiente, sobre todo por el tema de los criterios de certificación. De todos modos, como les dije, cada uno puede, o sea, cada uno aprovecha el curso de acuerdo a sus posibilidades, y el que no puede hacer las cosas simplemente asiste y se enriquece dentro de lo que pueda. Hoy hacemos el cierre del módulo 4 y la apertura hacia el módulo 5. Y en el módulo 4 la intención fue pensar mejor cómo hacemos las propuestas de consignas a los aprendices, qué es lo que les pedimos que hagan. Y así yo les propuse esta idea de situaciones auténticas, es decir, en la medida en que uno está en un marco de enfoque de competencias, que lo que quiere es que la persona sea competente para desempeñarse en distintas situaciones de la profesión, del oficio, de la tarea para la que se está formando, es muy importante pensar qué les pedimos que hagan. O sea, creo que necesitamos, en algunos casos, ahora vamos a ver, hay variedad de situaciones, pero muchas veces estamos muy atados a la idea de la prueba convencional, del examen o de la prueba escrita de conocimientos, y en cierto modo damos por supuesto de que si la persona
puede responder una prueba, después va a poder desempeñarse en forma competente. Y eso no necesariamente es así, o sea, puede ocurrir, muchas veces sí, o sea, obviamente una persona que no puede responder una prueba, que no tiene ciertos conocimientos básicos, probablemente no pueda desempeñarse, pero no siempre existe esa relación, digamos, biunívoca o bidireccional entre prueba y desempeño real. Por eso esos ejemplos que yo les ponía en el video, el ejemplo de una colega de la Universidad del Litoral en Argentina que me decía, bueno, tengo estudiantes muy bien calificados que después no tienen un desempeño satisfactorio, sino que más bien son muy estructurados, pero no tienen iniciativa, etc. Y en cambio tengo otros estudiantes que no están bien calificados, pero en realidad tienen mucho más capacidad de emprender y de hacer cosas y de tomar iniciativa. Entonces creo que eso necesitamos pensarlo más. Si estamos como muy atados al mecanismo de prueba, obviamente el mecanismo de prueba convencional o ese formato es el más económico, digamos, en términos de la aplicación y de la corrección. Es fácil de usar y corregir, pero lo importante es darse cuenta que no necesariamente, o sea, que no necesariamente me dice qué tan competente es la persona, y que si quiero evaluar competencia necesito poner a la persona en situaciones similares a las que se va a enfrentar en el desempeño de su tarea, más allá que después es más difícil eso de evaluar y calificar, eso lo vamos a ver. O sea, el paso siguiente que vamos a dar en el módulo 5 es justamente cómo construir rúbricas que me permitan valorar con cierta objetividad el desempeño en situaciones complejas. Pero me interesa que nos quedemos o sea, retomar las actividades que ustedes hicieron. Y entonces voy a empezar pidiendo 2 o 3 ejemplos, pidiéndoles que ustedes presenten 2 o 3 ejemplos de las tareas que hicieron que me parece que están bien enfocadas. Algunos equipos no se sientan incómodos, pero algunos voy a mostrar que en realidad no comprendieron del todo la consigna y cuál era el sentido de lo que les estoy proponiendo con esto de las situaciones auténticas. Y otros sí. Voy a empezar poniendo la de Lucía Casal. Le voy a pedir a Lucía que comente rápidamente su propuesta. Voy a compartir la pantalla y voy a poner la de Lucía. Algunos de ustedes no me ponen el nombre en el archivo, con lo cual me dificulta encontrar, después saber de quién es quién. Así que les vuelvo a Buen día. insistir en que... ¿Vos la tenés ahí a mano, Lucía? O si no... Sí, yo igual creo que lo puse en el nombre, porque soy de, a ver, Sí, se está sí, abriendo, pero, aquí a se ver, la tengo por aquí con nombre. tengo por acá, está bien, porque yo subí dos plantillas, Sí, me interesa en una es la que como que solo pones la que solo pones la consigna, no la tarea, sino la la que solo... consigna, acá está, ahí la tengo para compartir. ¿Vos compartís, Eh, Bárbara? sí, me tienen que Perfecto. habilitar, A ver, a ver, Ismael, ¿cómo la habilitamos? Ya la habilito. Un segundo. Dale. sí. La idea es que cuentes brevemente y muestres cómo armaste la consigna, como para que se visualice el tema, cuál es la idea detrás de esta de las Bien, consignas auténticas. ¿estoy dentro de quienes entendieron o no quienes no? Sí, Bueno. dale. A ver, Ahí deberías poder. ahí está, creo que es esto. ¿Se visualiza? Pues tengo problemas para... No. Por un segundo creo que pudiste, pero después salió. Sí, es como que, a ver, vamos de vuelta. A ver, pero Sí, volvió a pasar lo mismo. sí, me lo toma, pero se va y... A ver si... A ver, no. A ver si lo tengo por aquí. No, no me lo toma. A ver si lo... Voy a hacer otra cosa, a ver si...
porque está, perdón la demora, pero no carga. Ahora que abro la mía. Está, se va y no me lo deja compartir. Voy yo. Bueno. Mientras voy comentando, en realidad nosotros en el curso que damos en la ESDU se denomina proyecto ocupacional con práctica profesional y un poco lo que apunta es darle herramientas a los aprendices para lo que es la inserción laboral y la búsqueda de empleo. La realidad es que nosotros hasta el momento estábamos haciendo evaluaciones más del tipo declarativo, digamos, como preguntando si, no sé, qué es un currículum vitae, cómo es una estructura, y tenían que contestar con múltiples choice o con verdadero y falso. Y a partir, digamos, de la consigna que nos propuso Pedro, estuve pensando, digamos, cómo hacer para por ahí formular una consigna donde trabajemos más esto por ahí a partir de la experiencia del aprendizaje en profundidad y de desarrollar una situación auténtica. Esa es la otra, esa es la consigna completa. Ahí va, esta, lo que me interesaba es más que la actividad en sí misma, cómo armaste tú Bien. la propuesta. Entonces, la propuesta, digamos, me pareció interesante el borrador, porque como que a partir de las preguntas uno dice, bueno, establecer un propósito, bien, después la audiencia, me pareció que eso fue facilitador de hacer la propuesta, si no, sinceramente no sé si hubiese sabido por ahí confeccionarla, y lo puse en situación al aprendiz. Usted se encuentra en la búsqueda de trabajo y desde el centro de empleo le envían un aviso, ¿no? Y mostrar, digamos, ahí Pedro lo muestra, una oferta laboral, se recomienda considerar las etapas del proyecto ocupacional, o sea, como que, digamos, yo lo que propuse es la consigna, pero todo el tiempo apelar a qué contenidos ir del curso, ¿sí? Como a dónde tienen que por ahí hacer foco. Entonces, tienen el aviso y a partir de ese aviso se despliegan como actividades y consignas de lo que tiene que hacer, digamos, la persona, el aprendiz. Entonces, más abajo, digamos, la propuesta es, por un lado, que puedan determinar, dice, teniendo en cuenta el concepto, entonces ahí también, ahí directamente lo declarativo y lo conceptual está, digamos, como un aporte desde la consigna, teniendo en cuenta que el concepto de proyecto ocupacional es el conjunto de acciones coordinadas e integradas que una persona define, planifica, usted debe armar un listado con las diferentes etapas presentes en la búsqueda de trabajo y colocar con sus propias palabras qué acciones implica esa tarea. O sea, si bien tienen que, no sé, conocer que la primera etapa es autodiagnóstico, bueno, pero ¿qué considera el aprendiz que es el autodiagnóstico? No sé, la segunda etapa tendrá que ver con la planificación. Bueno, ¿qué considera? Entonces, un poco a partir de lo que estamos trabajando en el curso, esto de colocar con las propias palabras, donde la persona ese concepto lo trabaja, ¿no? Y lo procesa y puede dar cuenta de que comprendió qué implica esa etapa, ¿no? En lo laboral. Después, la otra consigna es en base al análisis del aviso laboral, identificar qué obstáculos o dificultades pueden interferir en la búsqueda de trabajo. Igual estas son actividades que uno las va, o sea, en cada encuentro nosotros trabajamos con estas actividades, nada más que acá están como integradas. Entonces, como que la persona puede identificar, bueno, no sé, el requisito es el horario. Entonces, un obstáculo puede ser que, no sé, yo en ese horario no sé, mis hijos ingresan a la escuela, no puedo llevar, tendrá que ingresar una hora después. Bueno, pero ¿qué solución puedo hacer? Entonces, a partir de lo concreto, ¿sí? Que la persona tenga la capacidad de buscar alternativas o soluciones y no se quede solamente en, bueno, no, este empleo no es para mí, ¿sí? Y que también esa herramienta le sirva a la hora de ir a una entrevista y poder, ¿sí? Plantearle a un posible empleador, bueno, a ver, cómo solucionó alguna situación laboral, que siempre pasa, ¿no? Por ejemplo, no sé, no tengo transporte propio, el horario, por ahí uno, no sé, te piden una competencia específica como, no sé, en este caso, bueno, casa particular, no sé, saber cocinar, y bueno, por ahí esa competencia no la tengo, qué alternativa le puedo dar a ese empleador para que sí me considere? Bien. Bien, y la otra consigna, sí. Redondealo porque así habilito dos o tres, por Rápido, lo menos me sirve para dale, que tengan una idea. No hace bien, falta y igual la que otra la... consigna, bueno, tiene que ver las dos últimas con la estructura de la carta de presentación, que
se le comparte el modelo y que a partir de ese modelo, o sea, no quiero que la persona sepa de memoria cómo hacer una carta, quiero que tenga un modelo y pueda elaborar y confeccionar una propia carta de presentación. Y finalmente, la última consigna es un poco tener el currículum vitae y también debe presentar el currículum. O sea, la persona tiene que presentar el currículum vitae, la carta de presentación, este listado de su proyecto ocupacional, de las etapas y, digamos, esta confección de este cuadro. Entonces, a partir de una situación concreta, las personas, y a partir de la apropiación esta del conocimiento, pueden dar cuenta de que adquirieron las competencias y también, bueno, se le brinda el listado. Entonces, bueno, un poco lo que hemos charlado también en el foro y he hablado en el equipo es esto, bueno, a ver, la preocupación es después cómo confeccionar la rúbrica, ¿no?, que viene ahora para poder después, bueno, considerar los aspectos a evaluar y los puntos claves, es eso. Bien. Y bueno, está también el encuadre, el tiempo, se le da una semana a la persona, que en realidad es en lo real, si uno ve un aviso, no puede tardar más de una semana en postularse y aplicar. Entonces también se pensó en función del mercado laboral y qué tiempos tiene el mercado laboral en la búsqueda de empleo. Así que también la consigna, digamos, yo tuve en cuenta esos aspectos que son de lo real, ¿no? De la experiencia real en la Bárbaro. búsqueda de trabajo. Así que bueno, gracias. Gracias a ti, Lucía. Ahora después comentamos. Le voy a pedir ahora a Juan Luis Comero que tiene una, que nos comente también, tal vez un poquito más breve, pero que nos muestre la que él armó. Esperen que la pongo en pantalla. Gracias, buenos días. ¿Tú la tenés ahí? Ahí va, bárbaro. Me confirman si estoy compartiendo. Sí, ¿verdad? Perfecto, sí, sí, sí. Ok, pues yo tengo acá la plantilla que fue compartida y como propósito, pues acá les voy a leer. Esto fue lo que interpreté de esto. Por acá está. Acá está. Establecer un propósito, meta, demanda real o problema a resolver. Pues el enunciado breve dice lo siguiente. Usted trabaja en una empresa de soporte técnico en el departamento de informática y se le asigna realizar el diagnóstico de un laboratorio de computadoras de escritorio. Esto para impartir clases presenciales de cursos de ofimática. Deberá elaborar un informe para determinar si el laboratorio está en condiciones para impartir los cursos. O sea que esto sería, según lo que entendí, que directamente puede ser el propósito para formular la evaluación. Perfecto. La audiencia real o simulada sería, ¿a quién va dirigido? El informe deberá ser dirigido al director del establecimiento educativo para que pueda tomar la decisión de habilitarlo para los cursos o comprar repuestos necesarios para poder habilitarlo, ¿verdad? Definitivamente. Normalmente los laboratorios, pues, en ocasiones, pues, necesitan ser reemplazados componentes internos para que funcione correctamente. Puede ser a nivel de hardware o puede ser programas de software. Y por acá tengo el siguiente. Las características del producto o desempeño a realizar. El informe debe incluir un listado con los equipos disponibles y funcionando correctamente. Los equipos que necesiten reparación, el sistema de cableado estructurado para la red de datos, los tomas de corriente y el correcto funcionamiento. Deberá llenar una forma describiendo el estado de cada componente interno por computadora y si es necesario el reemplazo del mismo. Esto lo he asignado como características del producto o desempeño a observar. El encuadre de la situación, las condiciones, restricciones, recursos y tiempos. Dice acá, para realizar esta tarea, usted dispone de un listado con la cantidad de equipos y características de cada computadora y licenciamiento de software, así como un tiempo de 8 horas para realizar el diagnóstico y 4 horas para realizar el informe. Ya está determinado los tiempos que se va a utilizar para dicha actividad. Con estos elementos, usted deberá realizar el diagnóstico de un laboratorio de computadoras de escritorio para impartir clases presenciales de cursos de ofimática. Deberá elaborar el informe para determinar si el laboratorio está en condiciones para esta actividad. Y luego dice, recuerde la importancia de elaborar una ficha técnica por cada equipo revisado y así poder presentarla en su informe. Una ficha técnica que describa cómo se encuentra cada uno de los equipos.
Y luego dice acá, al finalizar, deberá realizar un dictamen de la funcionalidad de los equipos y el uso del laboratorio para impartir los cursos. Y esto fue la plantilla o el borrador que llenamos para esta cosa. No sé si hay comentarios de mejora o Perfecto. No, ahora le voy a pedir a dos. No sé si está Sara. Ah, Sara está así. Le voy a pedir a Sara y a Mónica Murillo, no sé cuál de las dos quieren empezar, que las discúlpenme, pero las voy a tomar como contraejemplo, digamos, pero creo que igual sirve, por el objetivo de esto es aprender. Me interesa ver lo que ustedes pusieron, porque creo que tomaron hacia otro lado y no captaron del todo la idea. Entonces me interesa poner esos otros dos ejemplos y después abrir el intercambio entre todos. Voy a poner en pantalla. A ver cuál es. Hola, don Pedro. Sí, no hay ningún problema. Dale. Más bien, como ¿Tú usted tienes dice... allí para ponerlo en pantalla o lo pongo yo? Sí, mejor lo pones tú, porque es que no lo tengo por acá. Bien. Ya, empieza nomás. Bueno, después de ver a lo de los compañeros, pues sí, yo me enfoqué directamente en la evaluación, ¿verdad? No en la propuesta o la consigna de todo el parámetro que va antes. ¿Ahí se está viendo? No, Sí. no me doy cuenta. Ok. Bien. Muéstrenla un poquito, a ver, espera un poquito. Ok, pero no me deja moverla por cualquier cosa. No, claro, perdón, soy yo el que tengo que ver. Pasa que no encuentro cuál es la que tengo, espera un poquito. Segundo, acá. Sí, yo me cité directamente digamos, en la evaluación, ahí en el encuadre de la situación, vi que los compañeros lo que hicieron fue como explicar, ¿verdad? Es claro, pero voy a ver, arranca al principio. Tú lo que querías era trabajar con Java. Exacto, con la parte de programación de Java, ¿verdad? Entonces el propósito era especializar las competencias y como les decía, yo me orienté directamente a la evaluación, o sea, no ubiqué toda el contexto, sino de una vez a la evaluación. El propósito, especializar las competencias para la programación básica en Java según la normativa vigente. La audiencia... Pero esto es muy importante. Bueno, no, perdón. Muestra un poquito la audiencia, sí, dale. Ok, la audiencia eran como los requerimientos o los requisitos, ¿verdad? Que tenía que tener para poder llevar ese curso o esa capacitación. Entonces ahí está la edad, 17 años, nivel académico, educación diversificada, experiencia laboral no requerida y requisitos técnicos, que eran los conocimientos de lógica computacional y bases de datos relacionadas. Ok. Entonces, está bien. Igual después sigue el resto. Ajá, pero lo que me interesa aquí que vean todos es que lo que hizo Mónica fue plantearse la tarea desde lo que uno quiere como docente. O sea, estos son los propósitos, el propósito que yo tengo como formador. Esta es la audiencia del curso, los aprendices son personas con estas características. El propósito es lo que yo quiero que estas personas aprendan. Esa es una lógica. La lógica que yo les quería pedir con la actividad esta, con el diseño de una actividad auténtica y lo que hicieron Juan Luis y Lucía, fue no tanto pensar lo que yo quiero, sino lo que el aprendiz tiene que hacer. O sea, el propósito no es el propósito que yo tengo como formador, sino el propósito que tiene que plantearse el aprendiz con la tarea que va a hacer. ¿Sí? Entonces el propósito de el aprendiz de Lucía es que tiene que elaborar, o sea, tiene que presentarse en el mercado laboral para conseguir un trabajo, y para eso tiene que escribir una carta, tiene que tener un proyecto, tiene que presentar un currículum. Es el propósito de ella. El propósito del analista, en el caso de Juan Luis, es que tiene que hacer un informe
para ese colegio, para instalar la sala de informática, etc. O sea, es el propósito de ellos, no mi propósito como formador. Y lo mismo la audiencia no es los aprendices a los cuales yo me dirijo, sino la audiencia es a quienes se tienen que estar dirigiendo los aprendices cuando hacen esa tarea. Entonces, la chica que va a buscar trabajo tiene que pensar en a quién le está escribiendo esa carta. No sé si se entiende la diferencia, y pongo un minuto más lo de Sara, no sé si Sara está allí, y abro para todos. Sara colocó en el chat Sara, que está sin micrófono. ah, ok. Pero lo muestro rápidamente. Sara también fue por ese lado, o sea, lo que hizo fue más bien un formato como de prueba, digamos. Le hizo las instrucciones. Ella, o sea, fue un poco distinto que lo que acabamos de ver de Mónica. En el sentido Sara sí lo escribe diciéndole lo que tienen que hacer, pero no es tanto una situación, sino sigue siendo un formato de tarea de pruebas, ¿no? Entonces prepara un archivo Word y realiza las siguientes consignas, entonces hay un archivo de Windows, y después se le dice que prepare un archivo Excel, o sea, se le da una serie de instrucciones tipo para desarrollar una prueba, que no tan mal en el sentido de que sí incluye una serie de elementos de la vida real, pero cuando yo les digo pensar en situaciones auténticas, allí hay como que salirse del formato prueba y pensar en poner al aprendiz en las situaciones de que tiene que ser algo similar, no solo en cuanto a los temas, sino algo similar en términos del tipo de producto, o sea, que tiene que generar la carta al empleador o el currículum, es algo que uno tiene que saber hacer en las instancias del desempeño real. Ok, con esto abro entonces el intercambio como para ahondar más y con las reflexiones que ustedes tengan, las preguntas, tanto a partir del video, de la lectura y de esto que acabamos de intercambiar. Pidió la palabra Alejandra, pero usen la herramienta de la manito porque ahí te vi, pero Sí, capaz sí, que lo se... levanté, Vale. pero no lo habías visto, Pedro. Vale. Mi pregunta es la siguiente, por ejemplo, en el caso que yo presenté, que es una situación auténtica para un cuidador de personas mayores, cuando yo le solicito que arme la agenda semanal, que es para él mismo, porque le sirve para organizarse, no se presenta un empleador. La audiencia, ¿cuál sería? El mismo. Uno mismo, sí, exacto. Bien. O sea, la clave ahí es quién es el que en la vida real utiliza eso que estoy haciendo. Entonces, si hay una herramienta que es la agenda que yo hago para mí mismo, perfecto, soy yo, y tiene que ser una agenda que realmente me sirva a mí para mi trabajo, y que sea una agenda que alguien en mi tarea usaría o que yo usaría. O sea, lo importante allí es que no sea una agenda que hago para cumplir, digamos, sino que sea algo similar o aproximado a lo que uno hace habitualmente, que me parece o sea, que me parece muy interesante en ese caso esto de que la persona aprenda cómo armarse una agenda de trabajo y a planificar lo que va a hacer. Bien. Gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir, preguntar o consultar sobre su actividad o sobre las dudas Mientras alguien se larga, repaso un poco las otras tareas. Hubo una propuesta de escena, que no tengo nombre, pero que es que está bien, pero es como
está dirigida a personas que van a a construir instrumentos de evaluación de competencia para instructores, entonces, así como que me pareció muy... O sea, más enfocado en lo que nosotros hacemos, más que o sea, no está pensado en términos de los aprendices en sí mismos, sino de las personas que diseñan instrumentos. Después, bueno, tengo la de Alejandra, que es esta de los cuidados mayores, ya está. Ok, después, no tengo nombre, pero hay otra que va en esa misma línea, o sea, que está bien orientada, que es esto, transporte sismo. El gerente de mantenimiento automotriz le asigna el proyecto para la reparación total de un motor de 6 cilindros y tiene que realizar las pruebas diagnósticas para verificar el estado del motor antes de su reparación. O sea, allí lo estoy poniendo al aprendiz en situación. Lo Mario muestro un está segundo. levantando la mano, Pedro. No sé si Mario quiere intervenir ahorita. Dale. Avanti, Mario. No, solo para comunicarle que fui yo. ¿Este? Ujú. Se parece a la mía. Hola, hola, hola Pedro, hola a todas, a todos. ¿No sé si se escucha? Sí, sí, perfecto. Oye, nosotros lo conversamos con Sara en la semana, nuestra compañera de Paraguay, que para nosotros acá, en el caso del CENSE en Chile, igual es un tema, ha sido un tema la tarea, porque tratamos de entender desde dónde nosotros podemos construir, y dónde lo podemos mirar, porque me parece que a diferencia del resto de las compañeras y compañeros de los otros países de América Latina, nosotros miramos desde una situación de terceros, finalmente, el proceso de formación de aprendiz o el proceso de construcción de consignas o de instrumentos de evaluación. Entonces, tratamos de ajustarlo, y no lo hemos terminado en el sentido, Pedro, pero tratamos de ajustarlo a nuestra propia realidad en función de que nosotros tenemos bastantes debilidades con respecto a nuestros propios instrumentos internos de servicio para revisar y evaluar las propuestas que los organismos técnicos de capacitación nos presentan. O sea, desde esa lógica hemos tratado de colocar el foco o de enfocarnos en términos de la tarea, ¿ah? de lo que tenemos, si eso que tenemos logra dar cuenta de los procesos que nos presentan, pero es complicado porque termina siendo como, no sé si la palabra es correcta, pero como un metaproceso finalmente el que miramos. Ahora, en algunos casos, en el caso de nuestra área que trabajamos con Jorge, a diferencia de lo que trabaja Marcela en Chile, claro, nos toca en algunos casos sí realizar instrumentos de evaluación. Miramos harto instrumento de evaluación en algunos casos en particular. Pero ahí no hemos explorado más esa alternativa, no hemos quedado más pegados en nosotros mismos con respecto a nuestra musculatura interna, sino cuánto nos permite y cuánto no nos permite tener consignas o instrumentos adecuados que nos permitan dar cuenta de los procesos que miramos y que revisamos. No sé si queda claro, Pedro, como para entender nuestro enredo. Perfecto. Yo tengo claro que el caso de ustedes va por otros rumbos, por el tipo de tarea que tienen entre manos. De hecho, ya para algunas de las actividades que vienen he ido como proponiéndoles alternativas a distintos equipos como para que encaren por otro lado el trabajo. En este caso, en esto en la tarea de esta semana, pongo un contexto para el resto, para que no queden fuera. Ellos más bien trabajan como agencia, en CENSE, trabajan en certificar las propuestas de capacitación laboral que presentan distintos organismos públicos y privados. Entonces, el tema de las situaciones auténticas, yo creo que ustedes lo pueden abordar por el lado, una de las áreas que ustedes plantearon cuando tuve la reunión con ustedes, que es la de cómo mirar lo que las ofertas de capacitación que a ustedes les proponen para ser evaluadas, cómo ellos plantean la evaluación de los aprendices. O sea, yo creo que lo que ustedes
les puede enriquecer, digamos, de esta temática que estamos trabajando es aprender ustedes a mirar o a formular criterios y eventualmente orientaciones de cómo deberían ser evaluadas la formación que da cada organismo. Es decir, una empresa, en general con la empresa privada no van a tener tanto problema porque les va a interesar siempre, se van a ir directo al uso, a las situaciones auténticas en el sentido de uso práctico. Pero a veces otros organismos, y organismos públicos y demás, o sea, capaz que hacen propuestas de evaluación de las personas que forman a través básicamente de pruebas o de modelos más convencionales, digamos, y menos relevantes. O sea, yo lo que creo que ustedes podrían tomar de aquí es esto, aprender a mirar cómo proponen que van a evaluar a los aprendices las distintas ofertas de capacitación y eventualmente aprender ustedes a darles ciertas pautas de algunos tipos de instrumentos o de características que deberían tener las evaluaciones que ellos hacen en sus programas de capacitación. Eso es lo que me imagino en el caso de ustedes que pueden como aprovechar de esta temática. Y aprovecho de la intervención de Mario para abrir a otros. Retomo ahora de las que tengo en mente, pero los colegas de SENA, que una de sus preocupaciones, y creo que también los colegas de Paraguay, que era, y no me acuerdo sino también de INA, que es el tema de competencias blandas y demás, y todo lo que son habilidades emocionales, o bueno, o competencias blandas en general, ¿no? De las cuestiones más actitudinales. Allí hay todo un desafío desde esta perspectiva de las situaciones auténticas, en el sentido de cómo puedo yo visualizar que la persona efectivamente desarrolló ese tipo de habilidades y las tiene incorporadas. Digo esto ¿por qué? Porque muchas veces uno termina evaluando ese tipo de competencias a través de cuestionarios, de actitudes. Y los cuestionarios de actitudes muchas veces son, o sea, se responden de acuerdo a lo políticamente correcto, ¿sí? Y no tanto a lo que la persona realmente hace. O sea, el desafío que creo que este tema pone delante para quienes quieren trabajar eso, es en qué tipo de situaciones puedo poner a una persona que me permita visualizar realmente si tiene competencias blandas. Creo que para ese tipo de competencias, o sea, hay un desafío complejo en el sentido que necesitaría ver a la persona actuando, y no solamente preguntarle, o no solamente le puedo poner situaciones escritas, digamos, para que responda qué haría en tal o cual situación, pero creo que allí hay una limitación fuerte para evaluar ese tipo de competencias. Creo que el tema digamos, creo que aporta a pensar un poco esto de las situaciones auténticas, de en qué tipo de situaciones podría yo visualizar para evaluar las competencias blandas de una persona. Que aplica a todos además, ¿verdad? Porque, o sea, imagino, por ejemplo, que en el caso de las colegas argentinas con personas que trabajan en cuidados o en trabajo doméstico, hay una cantidad de cuestiones actitudinales en la relación con las personas que uno solo las puede ver en acción y no las va a poder visualizar a través de un instrumento escrito, digamos. Abro un minuto, no sé si alguien quiere... Sí, en esa instancia, Pedro, nosotros lo que hacemos son prácticas en instituciones geriátricas, donde el alumno va y realmente establece una comunicación y un contacto con una persona mayor. Y a partir de ahí tiene que completar algunas fichas de observación y bueno, establece un diálogo y uno puede ir visualizando más o menos así en mínimo, ¿no? Cómo se vincula con la persona a cuidar. Perfecto. Sí, ahí yo enseguida te doy inicio. Sí, hay un desafío grande, incluso, no sé,
para los colegas del SENA me decían que ellos tenían una serie de herramientas de observación para certificar, de observación del desempeño y en el lugar, digamos, en contexto real. Así creo que hay muchas de esas habilidades que hay que verlas, todo lo que implica vínculos o actitudes, hay que verlas en acción. Y ahí hay todo un desafío que es construir herramientas que me permitan como registrar y valorar aspectos del desempeño en contextos reales. Vinicio. Gracias, Pedro, por permitirme la intervención. Más o menos lo que le sucede a Mario era lo que yo planteaba en mi consigna. Nosotros normalmente tenemos lo que nosotros sabemos, una evaluación, y voy a compartir aquí mi pantalla. El instrumento que yo utilicé es precisamente el instrumento de evaluación para certificación del técnico en soporte de infraestructura, redes y telecomunicaciones. Más sin embargo, siempre se da esto de que nosotros evaluamos las fases, ya se le pone directamente a trabajar y se le dice qué es lo que tiene que realizar, pero no lo metemos en una situación de para qué le va a servir esto. Entonces, precisamente este borrador, yo pues extraje lo que normalmente nuestro instrumento cuadrado ha trabajado y le puse el propósito acá en esta sección, ¿verdad? Pues yo le puse que trabajaba para una empresa y él como técnico en soporte, lo que sí es cierto, ahorita solo agarré una sección de todo lo que originalmente la evaluación toca 3 fases, más sin embargo al final me quedé solo, trasladé lo de esta fase, de esta etapa formal, me quedé nada más con la fase 1, ¿sí? Y lo trasladé hacia la situación auténtica. Entonces yo le puse: usted trabaja para la empresa Optimiza como técnico en soporte de sistemas informáticos. Se le solicita realizar el mantenimiento preventivo de hardware y software para el equipo de cómputo, de escritorio y portátil, y se le pide que haga una instalación del sistema operativo. O sea, aquí lo meto realmente en la situación de cuando está en el taller, no simplemente que es la evaluación. Le digo que tiene que darle la propuesta de trabajo al cliente, y para la parte del laboratorio, pues dejar la bitácora del trabajo. La hoja de recepción del equipo, están las características y qué es lo que debo de incluir en mi bitácora. Tal vez, yo porque también he evaluado a jóvenes que se certifican en Java, se certifican en PHP, se certifican, o sea, ahora entiendo precisamente lo que hemos venido trabajando, o sea, y es lo que le pasó a la compañera cuando de Java. O sea, yo al principio lo pensé así, pero cuando nosotros en equipo evaluamos la situación de Ángel, pues yo me di cuenta que teníamos que darle vuelta a la forma de pensar mecánica que hemos venido haciendo. Entonces, prácticamente todo esto fue lo que le agregué a la consigna actual de nuestro instrumento de evaluación. O sea, todo ese entorno que realmente nosotros no le damos al participante, qué es lo que va a hacer. Ya puse bien grande para que sea bien okay, lo perfecto. que vos está presentando. Entonces, aquí, si bajas, ahí, dale a la siguiente, ya esta parte del encuadre, esto yo ya lo extraje directamente de lo que normalmente le presentábamos, porque eso sí se lo dábamos, pero no lo poníamos en esa situación auténtica. O sea, como evaluación siempre le decíamos, mira, vas a tener que ver estas etapas previas, vas a ver esta parte de ejecución y esta parte del cierre. Y si bajas, nosotros le delimitábamos la parte del tiempo, qué aspectos sí se le podía ejecutar, cuáles no, y cómo es qué era lo que el evaluador le iba a considerar y cómo le iba qué acciones permitidas y cuáles no. Incluso se le daba su listado de dotación, ¿verdad? Qué materiales, qué maquinaria, qué herramientas, qué equipo de protección, qué todo lo que él necesitaba. Sin embargo, no lo metíamos en ese momento de la aplicabilidad. El criterio, pues eso sí lo teníamos en el instrumento original, porque sí tenemos una escala de ponderación, lo que es la escala de aceptación, y hasta abajo puedes ver los aspectos que nosotros le calificamos, y aquí está si justifica la parte
de la preparación personal y la parte del trabajo, la parte de seguridad, se argumenta la selección y preparación de herramientas, y tenemos como el criterio mínimo, o si es por lo mínimo esperado por la industria es el 5, y si necesitamos que es un punto crítico, que pues se espera el 10, o sea, que lo tiene que hacer bien. Entonces, yo creo que la forma en que veníamos construyendo los instrumentos estaba bastante bien, más sin embargo no les metíamos en el propósito de para qué les va a servir esto, ¿verdad? Entonces, prácticamente yo extraje la forma de que le calificábamos, los criterios de aceptación tal y como los teníamos, los criterios de suficiencia, la escala, más sin embargo lo que hubo que agregar fue ese enunciado previo, ¿verdad? Que es que tal vez lo que nos está pasando a nivel general todos, o sea, de una vez queremos calificar el trabajo, pero no le estamos poniendo en el entorno de en qué momento le va a servir ese trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando los metemos en el ejercicio de su profesión, ¿verdad? Ya la toma de decisiones va a ser así como que, bueno, no es porque simplemente estoy armando la computadora para ganar la prueba, sino que estoy armando la computadora porque así se la tengo que entregar al cliente. ¿Qué esperaría el cliente? ¿Será que el cliente me aceptaría que medio funcione, ¿verdad? Entonces, no, el cliente espera que la computadora se vaya funcionando. Entonces, para el examen un 80, es bueno, pero para un cliente solo el 100 es lo que espera, pues, o sea, entonces si yo lo veo, si lo pongo al participante a que piense que no es para la prueba, para el examen, porque nosotros siempre hemos dicho, examen, es casi castigo, ¿verdad? Entonces, cuando lo ponemos a que es que él demuestra su capacidad laboral, pues ahí cambia todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que precisamente ese enunciado previo es lo que nos hacía falta, es lo que en algún punto no los poníamos en el contexto laboral, ¿verdad? Entonces, de acuerdo. ahí Perfecto. sería. Muchas gracias, Vinicio. Sí, o sea, efectivamente, esta que tú has compartido ahora es de las que están bien encaminadas. Creo que es un buen ejemplo, como tú acabas de decir, de cómo ustedes, o sea, dieron el paso, digamos, del formato más convencional anterior a de colocarlos a los aprendices y a los evaluados en situación, en un contexto real y no solamente en una situación de examen. Creo que es un muy lindo ejemplo el que ustedes hicieron, y sobre todo le puede servir para otros colegas que entraron más por el formato más de examen convencional. Sobre todo en estos temas informáticos, el caso de Sara y el caso de Mónica, esos dos casos. Creo que aquí hay pistas de cómo, en esto que propuso Vinicio, de cómo reenfocar. De todos modos, déjenme decir una cosa, que es la siguiente. Yo con esto no pretendo dar una prescripción, digamos, de que hay que hacerlo de esta manera. Más bien mi propósito es ayudar a que ustedes revisen y piensen cómo lo están haciendo, o sea, y en la medida que esto enriquece y que creen que sí, que es pertinente, lo incorporan. No es que esto sea una verdad revelada de que para evaluar hay que hacerlo necesariamente de esta manera, o que si una instancia de evaluación no tiene un enunciado de contexto, no sirve. O sea, no es una prescripción, digamos, sino que es más bien un aporte como para pensar, mirar críticamente, digamos, los instrumentos que utilizamos desde la perspectiva de nuestro propósito de formar en competencias. No es la receta mágica, pero sí es claro, algo que exacto. nos permite. Ni nos es algo a ayuda. cumplir, pero creo que ahí cada uno lo maneja. O sea, no quiero tampoco inducir a descartar cualquier otro tipo de instrumento, pero sí me interesa como enfatizar esto, de ponerlos en contexto. Por eso lo que en el video yo les planteaba de aprendizaje situado, y esto que acaba de plantear Vinicio, de cómo pasaron de una prueba más convencional a ponerla en contexto o en situación, me parece que ilustra muy bien el enfoque. Es muy importante después ver que realmente la situación o las características el modo en que caracterizamos la situación para la situación de evaluación responda, digamos, o sea, plausible
con respecto a cómo ocurre eso en la vida real o en el trabajo real. Y lo otro que me interesa aquí es que en realidad el trabajo de Vinicio ya da un paso más. Me interesa decir esto, que lo que ustedes proponen sobre criterios de calidad del producto o desempeño, en realidad va un paso más, al cual yo todavía no quería llegar, porque estos no son propiamente, vuelvo a lo que hoy decía cuando empezamos al inicio, de que a veces uno se le solapan o se le entrecruzan los propósitos que uno tiene como formador con los propósitos que el aprendiz tiene que tener cuando hace ese desempeño o ese trabajo. Bueno, acá con los criterios ocurre lo mismo. Tengan cuidado con esto. Una cosa son los criterios que yo voy a utilizar para calificar, que es esto que propone acá Vinicio, trabajo excepcional, trabajo excelente y los puntos. Y otra cosa son los criterios de calidad que tiene que tener en mente el aprendiz cuando hace su producto. O sea, ¿cuáles son? O sea, lo que quiero decir es, estos criterios en realidad no son los criterios del producto, sino estos que pone Vinicio son los criterios que él va a utilizar para calificar al aprendiz. Pero hay un paso previo que son, ¿qué criterios tiene que tener el aprendiz en cuenta para decir que su producto está bien logrado, que satisface, por ejemplo, las demandas del cliente? Entonces, de hecho, esos criterios del producto están acá en esta parte anterior, por ejemplo, no, en realidad, acá, o sea, aquí en esta, o sea, no quiero improvisar ahora, pero lo que quiero decir es, ¿cómo? ¿Qué es lo que querías ver? ¿El criterio hacia abajo? Lo que quiero decir es que los criterios de calidad del producto serían cuáles son los criterios que tiene que satisfacer un buen presupuesto, por ejemplo. O sea, en la vida real, cuando la persona está trabajando para la empresa Optimiza y le piden el mantenimiento preventivo de hardware y software y que haga un informe previo para una instalación de sistema operativo en una computadora. Entonces, bueno, ¿cuáles son los criterios para evaluar si eso está bien hecho? No tanto todavía para calificar, sino qué criterios tiene que satisfacer la acción de mantenimiento o el informe que la persona hace. ¿Me explico? Eso es lo que hay que pensar un poco más antes de pasar a definir esto. Que eso es lo que de hecho vamos a hacer ahora en la semana 5 y en la semana 6. O sea, lo que vamos a hacer en la semana 5 parte de la rúbrica, ¿verdad? Exacto, es construir una rúbrica y después en la semana 6 ver cómo a partir de una rúbrica construimos calificaciones o categorías de valoración. Pero eso entonces me interesa para todos que vean esto, que cuando hablamos de criterios de calidad del producto, todavía no son los criterios para evaluar o sea, no son los criterios que yo voy a usar para evaluar al aprendiz, sino los criterios que el aprendiz tiene que usar para él mismo mirar si logró o no logró, si el producto que hizo satisface lo esperado. Obviamente no son cosas distintas, están relacionados, yo no lo voy a valorar a él a partir de otros criterios distintos, o sea, van a estar presentes los mismos, pero lo importante aquí es pensar criterios relativos al producto que la persona está haciendo, no tanto a la calificación todavía. Okay. Walter. Sí, Pedro, una pregunta a raíz de ello, ¿no? ¿Hasta dónde o cuál es el límite, diríamos, en una situación auténtica para describirla
y no pasar a donde también quiero verificar o comprobar el dominio o el aprendizaje del evaluado, ¿no? O sea, A ver, porque de quizás vuelta. le doy mucho detalle que es parte de lo que él tiene que ya De acuerdo, hacer de o acuerdo. poner en práctica, ¿no? Por eso ese límite entre que esta situación le permita a él Excelente. hacerla y no pasar ese lado más bien que le sirva como resultado de su evaluación. Sí, yo apuntaba, Ex- tenía la misma inquietud. Excelente. Está muy bien. De hecho, en lo que compartió Vinicio, tal vez hay como una cantidad de detalle muy específico de tienes que hacer así, así, y a veces en realidad uno quiere ver si la persona es consciente de que tiene que hacer las cosas con determinado orden, por ejemplo. Entonces, el modo, digamos, o sea, está muy bien planteada, me parece muy bien planteada la inquietud. Lo que hay que pensar allí es eso, hasta dónde le doy información y hasta dónde establezco pautas y hasta dónde no lo hago justamente para ver si la persona las define. En el ejemplo que estaba en el video, en que la persona tiene que hacer un informe de un sistema, una evaluación de un sistema, de una instalación eléctrica, vieron que allí se le pide a la persona que la persona misma haga una lista de control que va a utilizar al evaluar la instalación eléctrica. Entonces, ese es un lindo ejemplo en relación a esto que plantea Walter. Ahí uno tiene como dos opciones, le puede dar la lista de control hecha para que la utilice, o como se hace en esa situación, le piden a la persona que está siendo evaluada que él elabore esa lista de control, porque parte de lo que quiero ver es si la persona tiene los criterios de qué cosas tiene que observar o no. Entonces, de acuerdo en que uno es el que, o sea, la respuesta a lo de Walter, ese es uno el que tiene que decidir hasta dónde le da instrucciones y cosas, y hasta dónde espera, a ver, o sea, hasta dónde lo que uno quiere ver es si la persona es capaz de darse cuenta por sí misma de qué pasos tiene que seguir o qué cosas tiene que hacer. Ahí es, mi sugerencia es enfocarse sobre todo en describir bien lo que la persona tiene que lograr con ese producto, y no tanto pautarle paso a paso lo que tiene que hacer, porque justamente lo que queremos ver es si se da cuenta y si tiene la capacidad de él mismo definir por dónde ir. Sí, Miriam. Gracias. Sí, con respecto a ese tema, viene que cuando nosotros empezamos a hacer el cambio, a aplicar este tipo de indicadores en las evaluaciones en el INA, los mismos estudiantes se extrañaban y en algunos casos hasta nos decían que les estábamos dando el examen resuelto. Pero en realidad, si yo lo que quiero, hay que tener mucho cuidado para redactar esos indicadores, ¿verdad? Porque si yo lo que quiero es probablemente evaluar el conocimiento simplemente, posiblemente sí les estoy dando el examen resuelto, porque todos los aspectos o los conocimientos que ellos tienen que tener ahí lo tengo tan desglosado que ya ellos no va a ser nada retador para ellos, ¿verdad? Pero como lo que estamos tratando de evaluar principalmente es el desempeño, yo les puedo dar toda la lista de cosas que tienen, de actividades que tienen que realizar y los indicadores con los que tienen que cumplir, pero eso no implica que su desempeño vaya a ser eficiente, ¿verdad? Entonces, ellos mismos se han ido dando cuenta que el examen no viene resuelto, ¿verdad? Porque ahora procuramos eso, observar el desempeño. Esa ha sido la diferencia que yo he encontrado en el INA, ¿verdad? Perfecto. No sé si alguien más. Solo para ampliar, Pedro, precisamente yo quería comentar, nosotros cuando hablamos de esta evaluación, yo ahorita por la cuestión del criterio sí lo puse para que todos lo viéramos, más sin embargo, este instrumento, este es el del candidato, ¿sí?
lo que yo hice fue agregarle el enunciado, que es lo que carecíamos, y lo que, para aclarar un poco, normalmente al candidato se le entrega hasta esta hoja, ya de los criterios del anexo, lo conserva el evaluador, que es lo que él va a ir calificando y le va a ir ponderando cuánto obtuvo, ¿verdad? Entonces, ya desde este punto es lo que normalmente nosotros conservamos para saber cuánto le vamos a ir asignando. En la tarea lo puse para que se entendiera en dónde se iba a aplicar este rango de acá, ¿verdad? Más sin embargo, también como decía la compañera, que yo le diga con exactitud qué es lo que le estoy calificando y cuáles son sus puntos críticos, tampoco le estoy resolviendo todo, porque al final puede saberlo, pero igual no necesariamente que lo haga del todo bien, ¿verdad? Entonces, tiene sus pros y sus contras, más sin embargo, el saber con exactitud con qué me están midiendo, pero caemos con lo que decías en la reunión, cuando estuvimos en la reunión de equipo, ¿verdad? Al final se vuelve algo simulado y lo hago porque me lo están pidiendo, no porque normalmente lo haga, ¿verdad? Entonces, ahí es donde poner las cosas en la balanza y de decir, le describo todo para que sepa qué es, o dejo que él actúe como en un entorno real, ¿verdad? Entonces, ahí es de ir por eso, yo teniendo creo el que equilibrio. sí, eso para mí se resuelve por la vía de definir o explicitarle bien los criterios de lo que él tiene que lograr en términos del producto o el desempeño. O sea, un buen informe tiene estas características, o sea, las características del informe, pero no necesariamente le digo paso a paso lo que tiene que hacer. O sea, ahí hay, siempre terminamos en nuestro problema inicial, que es el de esto de lo confiable, lo visible, o sea, y la validez. O sea, muchas veces uno se enfoca en cosas muy visibles, pero el problema es que eso da lugar a que la persona simplemente cumpla con un checklist, pero en realidad no me doy cuenta si realmente es competente o no. Ok. Les cuento para dónde vamos. No sé si alguien más quiere preguntar algo, si no avanzo. Voy a... Pedro, disculpa que te acá. interrumpa. Sí, sí, dale. Lo que pasa es que, no estaba pensando en nosotros, pero nos queda... Y desde ese punto de vista, porque cuando nosotros, a mí me pasa que cuando escucho a los compañeros y compañeras de las otras instituciones, me imagino situaciones siempre que son presenciales, en el cual el aprendiz está haciendo lo que hace de forma presencial. Entonces mi consulta va para ti, Pedro, en el sentido de cómo porque en el caso de Chile, con todo el tema de la pandemia, no sé cómo habrá pasado en otros países, nosotros tuvimos que hacer algunas variaciones que abrió toda una línea de trabajo con modelos de capacitación y learning asincrónico o modelos de capacitación y learning sincrónico. Y también ha sido un tema para nosotros, el tema de la evaluación, y más de la evaluación de desempeño como tal. Entonces, no sé cómo lo ves tú en ese sentido, cuando tú nos planteas el desafío de, claro, de que sean procesos que tengan que ver con que el aprendiz haga lo que tiene que hacer de forma presencial. ¿Cómo ves tú que está teniendo un impacto todo el tema de las plataformas, el mundo e-learning, distintas posibilidades? Bárbaro. Bien, está muy pertinente el comentario. Fíjate que lo primero es, cuando hablamos de situaciones auténticas, no necesariamente hablamos de situación real y presencial, sino que muchas veces son simuladas. O sea, bueno, los ejemplos de hoy fueron simulados. O sea, me refiero a la agenda de trabajo del acompañante que planteaba Alejandra, o la carta para presentarse a un puesto de trabajo, o el informe para definir una sala informática. O sea, los distintos ejemplos, este último que acaba de poner Vinicio, no necesariamente son desempeños que en el contexto real, sino que son simulaciones, digamos, sí, son simulaciones, digamos, de situaciones reales, que
sea, creo que hay como una gradación, hay un tema de grados entre una prueba convencional completamente abstracta que consiste en responder preguntas que no están referidas a un contexto o a una situación, un extremo. El otro extremo, que creo que para algunas cosas no hay más remedio que hacerlo, como las cuestiones de vínculos y demás, que es observar a la persona en acción en una situación real, pero en el medio hay como una gama de posibilidades, hay una gradación de cosas intermedias donde, digamos, sigue habiendo cierto grado de artificialidad en el sentido de que la persona está haciendo una tarea, una actividad escrita, o escribiendo una agenda, o escribiendo un informe, que en realidad no tiene un destinatario real en el sentido estricto, sino que estoy simulando estar ante un destinatario. Entonces, eso lo que creo, Mario, es que uno puede pensar aún trabajando a distancia, digamos, o en forma no presencial, uno puede pensar eso, cuál es el tipo de tarea y de situación que le pido al aprendiz que haga. O sea, que puede ser solo responder preguntas, o que puede ser resolver una situación simulada. El problema que uno siempre tiene, y que tenemos todos los que, creo que todos los que intervinieron hasta aquí, y que es particularmente serio en las instancias de certificación, es el tema de la identidad de quien realiza la tarea. O sea, la identidad en el sentido de cómo sé que realmente la persona que está respondiendo, o realizando un informe, o haciendo el currículum, o escribiendo la carta al empleador, es la propia persona, o sea, o es otro que lo está ayudando. O sea, que eso, entiendo la inquietud tuya en el sentido que cuando hay un proceso formativo, cuando la evaluación se hace en el marco de un proceso formativo, uno conoce a la persona, y puede tener más idea de si realmente es la persona la que está haciendo, ¿no?, la tarea, en fin. Y que en procesos de certificación donde son en cierto modo anónimos, donde yo no sé quién es la persona, no tengo ninguna idea, allí tal vez pensar en este tipo de situaciones es más complicado. O sea, tal vez porque requieren, o sea, ahí uno tiene que ver el dispositivo de certificación, cuál es, ¿verdad? Si es un evento sincrónico donde la persona hace a distancia la actividad, o desde su casa, pero la hace en línea en el momento, y entonces puedo ver lo que está haciendo. No sé, eso hay que pensar un poquito de, no sé si va por ahí la inquietud tuya, Mari. Bárbaro. Pedro, no sé si me permites compartir algo, una experiencia que precisamente... Cortita y última por el tema Sí, estamos correcto. llegando al final y no quiero... Precisamente nos pasó esto de la certificación a distancia durante la pandemia. Normalmente la certificación de desarrollo web y desarrollo Java y todo esto lo hacíamos presencial. El participante presentaba su proyecto. Lo que variamos fue el canal, ¿verdad? Al final nos conectamos así, igual una sesión vía Teams, se le compartió una carpeta, los entregables los tenía que subir a una carpeta compartida, ahí nos subía la copia de la base de datos, ahí nos subía el backup, nos subía allí el manual, nos subió allí el manual técnico. Al final los entregables fueron los mismos, solo que en vez de entregárnoslo en físico, nos lo entregó en modo digital. Y en vez de hacer la demostración presencial, pues grabó un video haciendo la demostración, y ahí lo adjuntaba. Y pues ya nada más hacíamos la ronda de preguntas a través de la videoconferencia. Entonces, lo que sí estoy consciente es que no va a aplicar para todas las especialidades, ¿verdad? Más sin embargo, algunas, como tú dices, en medio de esto hay algunos con los que sí aplica. Al final, esto de la forma en que nos estamos comunicando, pues es la forma en que nosotros nos comunicamos con el participante y logramos hacer la certificación. Lo que varió fue el canal de la comunicación y la forma de las entregas. De acuerdo, yo creo que en este tiempo, digamos, de la pandemia, como que se multiplicaron las herramientas y los recursos como para, justamente para construir evidencia. O sea, antes había que ir y ver a la persona, ahora hay como muchos más recursos como esto,
el video, el audio, los productos, hay plataformas, etc. Persiste el tema de la identidad, de cómo sé que la persona es la que hace lo que hizo. En el caso de un video, pues no hay forma de que no sea ella. Y lo que sí es cierto es que esto igual requiere, o sea, el trabajo de evaluar a través de estas cosas es mucho más intensivo en tiempo y en mano de obra de evaluadores, digamos, o de formadores. O sea, siempre una prueba escrita, y sobre todo si es de múltiple opción, va a ser mucho más económica y fácil de procesar y de evaluar que si uno tiene que poner a alguien a revisar cartas escritas por los evaluados o a mirar videos y calificar a partir de esos videos. O sea, siempre eso va a requerir mucho más trabajo y tiempo que una prueba de opción múltiple, ¿verdad? Ok, voy a compartir la pantalla para mostrarles para dónde vamos. Les decía hoy, el propósito de esta semana fue, que creo que lo de hoy ayudó ahora el encuentro, y esa es la idea del curso, ¿verdad? Ir viendo a partir de lo que ustedes van haciendo, ir como entendiendo más la lógica de lo que está planteado en la lectura y en el video. Entonces, mi intención en esto, con el módulo 4 fue esa, ¿no? La de pensar, o la de mirar con otros ojos el tipo de tareas que les proponemos en las instancias de evaluación, que muchas veces son esto de respuesta a preguntas o a ejercicios que no tienen contexto, y entonces lo que quise fue mostrar esto, la importancia, cómo el poner el conocimiento en un contexto, una situación que se asemeje a los desafíos de la vida real, permite visualizar mucho más la capacidad de la persona de actuar y de usar el conocimiento, y además a la vez es más motivador para la persona resolver ese tipo de situaciones que pruebas que a veces responde sin saber mucho, o sea, que más bien tiende a adivinar o a responder en forma memorística, pero en realidad no se involucra en resolver la situación. El paso siguiente en el módulo es construir rúbricas como para valorar distintos aspectos, porque ese tipo de situaciones inevitablemente son cualitativas, no son cosas directamente visibles. Tenemos que tener cuidado con esa tentación de quedarnos en lo visible, porque lo visible se presta muchas veces para simular o simplemente para cumplir un conjunto de requisitos, pero no visualizo realmente lo que la persona es capaz de hacer. Entonces, yo les puse dos alternativas, y ahí cada uno ve, depende aparte también del tipo de trabajo en el que ustedes están. Una primera alternativa que no es ir hacia la rúbrica, sino que es como dar un paso más en relación a esto, es tomar un perfil de egreso, tomar un curso o un conjunto de cursos, y las competencias que están definidas allí como objetivo, o para muchos de ustedes tomar una norma de competencia laboral que tienen que certificar. Y pensar en términos de un listado de evidencias. Algunos de ustedes me preguntaban en el reporte de equipo, después les contesto algunas preguntas en el foro de cada equipo, pero algunos me preguntaban cuántas pruebas o cuánta evidencia, y no hay un número mágico. Lo que uno tiene que ver ahí es uno tiene que ver cuántas fuentes de evidencia necesito como para tener una idea de que la persona realmente es competente, pero a la vez tiene que ser algo manejable, ¿no? O sea, toda la evidencia posible es manejable, hay un criterio como de viabilidad, digamos, de la evaluación. Entonces yo lo que les propongo es armar como un listado que sirviera de base como para un portafolio, es decir, ¿cómo le puedo pedir a un aprendiz que está avanzando en un determinado proceso de formación que muestre 3 o 4 formas de evidencia distintas en torno a una misma área de competencia? Que eso puede ser, o sea, uno puede pensar en portafolio en el sentido de tener, por un lado, una prueba. Uno puede, no estoy descartando pruebas convencionales, uno puede tener una prueba para ver si maneja ciertos conceptos, pedirle que elabore un producto, como puede ser el de la agenda o la carta que se puso hoy,
pedirle un video, por ejemplo, uno le podría pedir esta idea que acaba de plantear Benicio, un video de un diálogo de él con una persona mayor a la que está acompañando. O sea, lo que me interesa aquí es la noción de portafolio como conjunto de evidencias, donde yo puedo pedirle al aprendiz que coleccione o conforme un portafolio con 4, 5, 6 tipos de evidencia distintos, de distinta naturaleza, escrita, video, etcétera, que muestren lo que él es capaz de hacer o lo que aprendió a lo largo de un proceso de formación. Entonces por eso les pongo allí, tengan en cuenta los distintos tipos de saberes y habilidades. O sea, la idea es tener como evidencia de distinto tipo de saberes que estén involucrados en la competencia. Y algunas deberían ser auténticas. Entonces una opción es, como para los que quieran seguir trabajando en esto, es dar un paso más, no es para que definan detalladamente cada una de estas cosas, sino que piensen en términos de portafolios, de conjunto de evidencias que le podría pedir a un aprendiz en un proceso de formación. La otra opción que les propongo para en el módulo 5 es tomar un desempeño específico o un producto, un informe, un poco como el que planteó Vinicio o como los que ustedes plantearon, que ya tengan, y tomen los criterios que se van a utilizar y elaboren un borrador de rúbrica. Van a ver que en el video de la semana así les explico lo que es una rúbrica y cómo construirla, y hay una lectura también sobre el tema de construir rúbricas. Entonces, mi idea es que elaboren un primer borrador de una rúbrica para elaborar ese producto o ese desempeño, para evaluar ese producto o ese desempeño que ustedes hayan seleccionado. Y entonces les dejé en el módulo, hay una carpeta con ejemplos de rúbricas. Esto está mencionado también en el video. Entonces les puse varios ejemplos distintos para que puedan mirar tipos de rúbrica y pueden elegir una como base, que digan, esta me interesa o es útil para el tipo de evaluación que yo estoy haciendo, y voy a trabajar sobre esa. Para los que trabajan en certificación puede ser una rúbrica para evaluar un aspecto del desempeño que ustedes van a observar de la persona que se está presentando en un proceso de certificación. Ok, entonces como siempre son tareas estas de aprendizaje, cada uno elige, y son tareas como no para que estén perfectas, sino más bien justamente para ver cómo ustedes entienden lo que está planteado en el video y podamos avanzar en el próximo encuentro a partir del intercambio, viendo los aciertos y las dificultades que vayan saliendo. Así que bueno, esta es la actividad que la van a encontrar allí en el foro, y esta es la tarea para la semana que viene, que es esta de las rúbricas. Así que les agradezco los aportes y las intervenciones y la participación, y nos vemos en una semana, y si alguien quiere quedarse a consultar o a preguntar algo más, me quedo unos minutos más por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, Pedro, gracias a todos. Gracias, feliz día. Que estén muy bien. Bueno, y la semana que viene me arrimo a algunos equipos. Gracias. Adiós. Feliz día para todos. Chao, hasta luego a todos. Chao. Muchísimas gracias. Feliz día. Un buen día. Pedro, buen día. Dime. Yo sí tengo una pregunta. En cuanto a lo que es la actividad que se aproxima, y principalmente, mil disculpas porque la pide más o menos para el domingo, pero yo la hago el lunes o martes porque tengo varios cursos. Entonces, pero la pregunta es, por lo que entendí en el video, una rúbrica puede ser general y también puede ser analítica. Yes. Al mismo tiempo. ¿Sí? No, o una u otra. Ahorita tengo acá, y no sé si me permite algo. Yo hice una pequeña, un tipo de como una matriz. No sé si le puedo mostrar. Sí, perfecto, vale. Yo quisiera estar en lo correcto porque dentro de poco quiero hacer
mi tarea y quiero estar pues bastante seguro de lo que voy a hacer. No sé si se observa, o sea, por lo que entendí, o sea, esto es lo que entendí. Una rúbrica puede ser tanto analítica, puede ser general y analítica, o puede ser general y holística. ¿Es correcto? ¿Sí? Y puede ser específica, y puede ser analítica, y puede ser holística. Como la matriz que está ahí. General o específica, primero. General es si la uso para evaluar un conjunto amplio de competencias al cabo de un proceso de formación, y específicas cuando la armo pensando en un instrumento. Esta rúbrica es para evaluar este informe o esta carta que hizo la persona, etc. Y lo de holística o analítica es si la abro en dimensiones o no. Entonces, una rúbrica, voy casilla por casilla, una rúbrica general y analítica es una rúbrica que utilizo para evaluar, más que tú pusiste ahí un producto o desempeño, en realidad es para evaluar un conjunto no es para evaluar un producto o un desempeño, sino un conjunto de competencias, ¿sí? Por eso lo de general, no está referida a un producto específico o un desempeño, sino para evaluar la competencia lograda al cabo del curso. Y analítica es, déjame para que te voy a mirar te coloco un ejemplo de cada una, un segundito. ¿Para qué voy a ir a la... Espero no quitarle su tiempo. No, no hay problema. Porque aparte puede ayudar a los demás que haga esta aclaración, porque hay cosas que una vez es la... Ok, voy a compartir acá. ¿Dejo de compartir? Sí, deja tú que... Ok, acá, esta que la vas a encontrar en el video, la vi. En la carpeta, pues no sé, ahora no veía la carpeta. Ahora, Esa es otra cosa, le iba a decir de la carpeta. Yo sí, solo exacto, vi, no está. Creo que no la pusieron visible, ahora yo ya la habilito la carpeta. Esta que la vas a encontrar allí en la carpeta es una rúbrica para evaluar comprensión. Este es Es general, por lo que veo. un autor, claro, es general, exacto, no está referida a un producto específico, sino que es para evaluar la comprensión en general. Y tiene 5 dimensiones, por eso es analítica, porque esta rúbrica, ¿qué es lo que está diciendo? Que para mirar la comprensión tengo que mirar 5 aspectos: las explicaciones e interpretaciones que da la persona,
el desempeño efectivo en una determinada área, si tiene distintas perspectivas sobre un mismo problema, si tiene capacidad de empatía y si tiene autoconocimiento. Y hay 5 niveles, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, en realidad está invertida, digamos, los niveles están puestos en la vertical y los criterios en horizontal. Pero este es un ejemplo de rúbrica que es general, porque no está pensada para un producto concreto, sino para una habilidad, que en este caso es la comprensión, y tiene 5 dimensiones. ¿Tá? Ese es un primer ejemplo. Este es un ejemplo de general y analítica. Ok. Luego, perdón. La de creatividad que está en la, no la veo acá, pero está en la, voy a poner esta otra. Yo puse una sobre, no, esta no, ok. Esta también es esta de creatividad, que está también, hay varias de la red global de aprendizaje. Esta también sirve, está de otro modo, pero también es general y ¿Será analítica. holística? No, no es holística, porque en realidad si tú miras creatividad, o sea, lo que pasa es que está separada, o sea, la rúbrica está como o sea, tiene varias dimensiones o varios criterios: iniciativa emprendedora, elaboración de preguntas y definición del problema, apalancamiento digital, consideración y búsqueda de nuevas soluciones. O sea que lo que pasa es que está formulada como en hojas distintas, ¿verdad? Pero también esta sigue siendo general, porque es una habilidad general la de la creatividad, y analítica porque la abre en distintas características. Y en este caso, o sea, en este caso también hay 5 niveles, que son evidencia limitada, emergente, en desarrollo, acelerado, avanzado, pero que en este caso están puestos en horizontal los niveles y en vertical los criterios. Ok. Pongo un minuto la nuestra, que es la que estaba en el, que la tengo que agregar acá, estoy mirando. Esta que está en el video, y en el PPT, la agrego porque vi que no estaba en la carpeta. Esta es general también, porque es una habilidad genérica, no está referida a un producto, sino que es para evaluar la creatividad en general, pero es holística, porque en este caso no o sea, hay 4 niveles: imitativo, normal, rutinario, creativo, muy creativo, pero no hay dimensiones, no se distinguen distintos criterios. Los criterios más bien están subsumidos adentro. Si uno lee la rúbrica, ve que hay una serie de dimensiones que están metidas adentro: las ideas, el producto, el interés, la originalidad, pero por eso es holística, porque en realidad no está abierta en dimensiones, sino que hay distintos criterios, pero que están metidos dentro del descriptor. ¿Tá? Entonces ese es un... Ni tampoco, o sea, cuando hablamos de dimensiones, porque no está haciendo, no tiene una valoración específica, o sea, es tanto que lo vamos a... A ver. A la dimensión. No es tanto la valoración, sino que estamos hablando de la dimensión de la actividad en sí. Sí. Ok. De Ok. acuerdo. Y esta...
Esta que está en la carpeta, esta es específica porque está pensada para evaluar un tipo de trabajo concreto, un trabajo escrito en el que el estudiante tiene que poner una síntesis, explicar si está de acuerdo o no con ciertas ideas, etcétera, etcétera. Pero, digamos, no es una rúbrica para una competencia general, sino más bien para evaluar un tipo de producto, ¿tá? Que es un texto escrito. O sea que es específica y todavía Y es es analítica. general, todavía Todavía es general, general. porque, claro, la rúbrica específica espera un poquito. Okay. Esta es ejemplo típico, esta es una rúbrica para evaluar una presentación que hace la persona en una clase. Entonces, esta es específica porque está dirigida a valorar no una capacidad general, sino una actividad concreta, en este caso una presentación. Y es analítica porque lo que se hace es abrir una serie de aspectos. Lo que voy a estar observando es la relación entre el texto e imagen, vocabulario y ortografía, contenido, la exposición, el dominio del tema, las conclusiones. Entonces, en este sentido, esta es una rúbrica específica para un trabajo y analítica porque abre distintas dimensiones. Hay otro... Quiere decir que la certificación tendría que ser específica y analítica. Depende, no sé, me incomoda decir depende, pero espera un poquito que quiero mostrarte otra. Esta que está también en el video, que es la de un trabajo de investigación, un proyecto de investigación. También es específica, es para evaluar un producto concreto, un proyecto de investigación, y analítica porque abre distintos aspectos, el problema, la metodología, etc. Sobre lo que tú preguntas, en realidad, tanto para fines formativos como para certificación, puedo utilizar cualquiera de las rúbricas. O sea, la finalidad, ¿para qué la uso? No está relacionada con el tipo de rúbrica, ¿sí? O sea, tengo 4 tipos de rúbrica y tengo 2 tipos de propósitos. Puedo usar la rúbrica, cualquiera de ellas, para que las personas se autoevalúen, para que los aprendices se evalúen entre ellos, o para yo evaluarlos, pero con una finalidad formativa, para ayudarlos a progresar, o puedo utilizarlas para certificar. Entonces,
En general, cuando uno va a certificar, utiliza rúbricas analíticas, ¿sí? Porque, o sea, cuando uno está en un proceso de certificación y de calificación, en general uno tiene una serie de aspectos distintos, concretos que quiere mirar, y por eso suele utilizar uno una rúbrica analítica que como que diferencie los distintos aspectos. Las rúbricas generales son más bien para uso formativo, para que la persona pueda revisar o para que uno pueda mirar si la persona está avanzando o no en determinada área, o para que la persona pueda mirar si algo es creativo, etc. Entonces, en general, o sea, lo que quiero decirte es, la definición de si es analítica, holística, general o específica, es independiente de la finalidad, tiene que ver con cómo está armada la rúbrica. Pero, a lo que tú preguntás, normalmente cuando uno está en un proceso de calificación y de certificación, utiliza una rúbrica analítica. Y lo de general o específica depende, porque yo puedo usar o sea, si estoy calificando un producto específico, quiero calificar este informe de la persona, va a ser una rúbrica específica. Si yo quiero calificar el desempeño general de la persona al cabo de todo el curso, seguramente voy a tener una rúbrica general, pero que me va a remitir como a distintos productos o a distintas fuentes de evidencia y tal vez a distintas rúbricas. Entiendo, comprendo, sí. Sí, porque si Ok. voy a evaluar varios productos, varios desempeños, utilizaría, por ejemplo, la general, ¿verdad? Pero a Y la de vez una me va a forma remitir a otras cosas. analítica. Bueno, y vi que iba a presentar mi tarea. Ansioso porque me la colocara y ver si estaba bien. ¿Y cómo la vio? Al momento Vinicio presentó. Vi la de Ángel Vargas que fue la que presenté. De hecho, ellos me pasaron la rúbrica que usted dio para evaluar. Y pues nos llevamos un poco de tiempo por cuestiones, mire. ¿Cuál era la tuya? El ¿Cuál era Ángel la tuya? Vargas. Sí, pero no, ¿cuál era la actividad? La que habló de un motor, de reparación de un motor. Mantenimiento automotriz. Así es. Ok, pasa que la tenía sin nombre. Para que... Esta. Sí. Más abajo está el enunciado. Más ¿Esta hacia la abajo. tuya? Ah, sí, esa sí. Okay. Transporte sí es más. El gerente de mantenimiento automotriz le asigna el proyecto para la reparación total, etc. ¿No? O sea, el propósito... Entonces, el propósito está muy bien, la persona tiene que generar una serie de pruebas y elaborar un informe que justifique que hay que reparar ese motor y eventualmente cómo. Entonces eso está muy bien como propósito, está muy bien la audiencia, o sea, tengo que pensar que estoy haciendo un informe para ese gerente de mantenimiento y para el encargado del departamento. Luego dice, las características del producto, el informe debe contener la lista de equipos, herramientas, Allí, acá es donde creo que tú podrías o necesitarías como desarrollar más, o sea, ¿qué es un informe? ¿Qué elementos tiene que tener un informe? Tú dices un elemento que es la lista de equipos. O sea, capaz que estoy mirando, ¿no? Diagnóstico actual del estado del motor, constatando mediciones. Esto está muy bien. Yo intentaría como desarrollarlo, explicarlo un poco más claramente en el sentido de que el informe, lo que me imagino es el informe como producto al final. ¿Qué es lo que tiene que tener un diagnóstico? Ese diagnóstico implica contrastar las mediciones. Ahí capaz que la persona tiene como que definir, explicitar, bueno, estos son los parámetros, esto fue lo que encontré.
No sé, esto de la lista de equipos, herramientas, materiales y repuestos, capaz que va al final, o sea, una vez que hice el diagnóstico, cuáles son las herramientas y los repuestos que se requiere para hacer esa reparación. Me imagino que, ya no, ahí me confundo si es la lista de equipos que necesita él para hacer el diagnóstico o si son los equipos, herramientas que se necesitan para hacer la reparación a partir del diagnóstico. Supongo que esto último. Así es. El tiempo, o sea, yo esto lo que haría es armar como un listado más claro de los elementos que tiene que tener el producto. De acuerdo. Estoy mirando el 3. Aquí tal vez lo que creo que hay que pensar más es manual de mantenimiento. Los recursos que le estoy Claro, brindando. ¿qué le vas a poner a él? No, antes que los recursos, ¿cuál es el motor? O sea, o sea, él va a tener primero, esto va a ser real o virtual, tú le vas a poner una simulación de un motor. ¿O No, es real. Va a estar frente a un motor y ahí me faltaría el motor. O sea, claro, acá tú tenés que poner, bueno, acá usted va a tener un motor, un aparato, un automóvil con un motor. No es lo mismo que lo esté viendo otra persona. Uno no, sí, de sí, forma... Sí, tiene razón. Faltó el motor ahí. Va a tener manual de mantenimiento, va a tener manual de reparación. Va a ser una lista de verificación, perfecto. Y va a tener 24 horas. Ok, pero acá, ojo, porque acá le estás poniendo otra, le estás agregando otra tarea, porque tú al principio dijiste que tiene que hacer un informe que justifique la reparación. Y hasta ahí. O sea, ahora por la misma plata le estás pidiendo otro trabajo que es que te haga la reparación. No, ahí está, solo que haga mediciones. En la fase 2. Ajá. ¿Cómo? En la fase 2, pero ojo, ahí se llama mantenimiento y la fase reparación. 2. Es cierto. Claro, pero acá en realidad tú se supone que en esta tarea le estás pidiendo la fase 1, que haga el diagnóstico. No, en la fase 1 más que todo son como informe, ¿va? Pero en la fase 2 es donde él mide y ahí tendría que haber sido mantenimiento del motor y no reparación, porque reparación él iba a determinar si, de acuerdo a las mediciones, si se reparó o no. Ajá. Exacto. Claro, y esto que viene después, requerimientos mínimos, me parece que más bien tiene que ir arriba, porque esto de que él arma el procedimiento o el presupuesto para la ejecución, los materiales que necesita para reparar, todo eso debería ser parte aquí del producto, es parte de lo que él tiene que poner en su informe. Cierto. Sí. ¿De acuerdo? Esa es parte de la característica, que es lo mínimo que requiere. Exacto. No iba tan lejos de la realidad. No. Okay. Ahí hay que ver, porque alguna de estas cosas, aquí este último, creo que hay que trabajarlo más. Estoy mirando, porque creo que hay que pensarlo en términos de caracterizar el producto, entonces creo que está bien, pero tal vez no sé si no, está bien, está pensado en dos fases, de acuerdo. Entonces, una es si está escrita la secuencia para el diagnóstico,
O sea, aquí siempre se supone que no solo si está escrita, sino si está escrita y son adecuadas, ¿no? Porque puede escribir... Pues está escrita y no está bien. Tú lo que vas a mirar es si... Tú lo que vas a mirar o lo que la persona tiene que tener en cuenta es que tiene que haber escrito bien la secuencia de diagnóstico, que tiene que haber encontrado la falla del sistema, que tiene que plantear una secuencia adecuada para resolver esa falla. ¿De acuerdo? Lo que a mí me preocupa, digamos, o tendrías que tener cuidado es esto de que no es tanto mirar si lo hace, sino si lo hace bien, cómo lo hace. O sea, por ejemplo, tomo el último que es bien claro. Tú dices, presenta el presupuesto para la reparación. Pero en realidad lo que tú querés mirar no es si lo presentó o no el presupuesto, sino si el presupuesto es adecuado. Porque él puede presentar un presupuesto que esté pésimamente mal hecho, que esté mal calculado. O sea, lo que quiere decir es esto, ¿no? Que siempre en cada uno no es solamente chequear si lo hizo o no lo hizo, sino mirar si está bien hecho lo que hizo. Para eso hubiera hecho una lista de cotejo, ¿verdad? Hubiera dicho, sí, claro, lo presentó, sí, comprendo, es cierto. Ok. Y después el otro no me meto en la fase 2 porque está toda la reparación. No, pero, bueno, muchas gracias, de verdad. Buenísimo. Bueno, Ángel, te dejo ahora sí, nos vemos. Ok, muchas gracias, Pedro. Felicito, excelente curso y estamos a sus órdenes. Pase buen día. Muchas gracias. Hasta luego.